buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en Salud. Como le digo siempre, este programa lo hacemos con muchísimo cariño para llevarle orientaciones a ustedes en el campo de la salud, de la seguridad social y todo lo que tiene que ver con el bienestar general del ser humano. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, veo que tu voz no está muy buena, así que tú no vas a hablar mucho, te lo prometo. No, ustedes, yo los voy a acompañar aquí hoy hablando poco, porque la verdad que Dori, ese virus que me afectó a mí, que todavía afecta a mi garganta, tiene a muchas personas con estos cambios de temperatura de igual manera, de manera que las autoridades han advertido, los neumólogos sobre todo, ahí están los cambios de temperatura, aunque hace mucho calor. Están los virus, alrededor de 4 o 5 virus que están circulando. Bueno, y en los hospitales y clínicas realmente las dos causas mayores de ingresos, según me estaban explicando unos especialistas, son precisamente eso, las afecciones respiratorias propias de la circulación de esos virus. Así es. Y los pacientes febriles por dengue, porque todavía está circulando también, ha ido bajando, pero todavía está alta la incidencia del dengue. Entonces esas son las dos razones básicas. Y el dengue ha ido bajando porque toca que baje ya para esta temporada. Para esta fecha debe ir bajando ya. Quería, Tati, comentar algo sobre una advertencia o una denuncia, vamos a decirlo así, que hizo la DIDA, la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado, hace unos días, y es sobre la pensión de sobrevivencia, ¿verdad? Así es. Que debe tocarle a los familiares cuando un afiliado a la seguridad social, sobre todo al régimen de capitalización individual, fallece. Entonces, ¿qué está pasando? Dice Nelsida Marmolejos, la directora de la DIDA, que la mayoría de las personas no saben, o sea, no tienen información, no los reclaman a la AFP, y cuando los reclaman, pues sencillamente hay unas cláusulas en el contrato póliza que firman las AFP con aseguradoras, que impide que la gente tenga acceso a esos recursos. Decía Nelsida Marmolejo que alrededor de 58.000 fallecidos. De esos 10.000 fueron rechazados, 10.000 casi 900. Bueno, de 58.000 fallecidos que registra el sistema, se han solicitado pensiones, 18.000 casos han solicitado pensiones de sobrevivencia. Así es. De esas, exactamente. De esas 18.000, pues 10.000, casi 9.000. 10.500 y algo. 10.500 y algo fueron rechazadas. Mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad y solo 8.000. 7.000 y algo han sido aprobadas. Exactamente. Entonces, es una inequidad enorme, son las trabas que le pone, de hecho, un sistema como el de la seguridad social con tantos cuestionamientos, y que encima de eso, pues que muera el afiliado y haya problemas. Decía ella, en esa rueda de prensa a la que asistimos, que los escollos son numerosos. Le piden a los familiares, por ejemplo, te toca 50.000 pesos. Le piden determinación de heredero. Eso es un papeleo. Muchos documentos. Le piden un montón de documentos que cuestan dinero, y si encima de eso usted viene de un pueblo que ni siquiera conoce la capital y todas sus intríngulis, se la ponen difícil a la gente para tener esa pensión. Esas son partes de las trabas burocráticas, que son de dos tipos, las trabas burocráticas que hablaba Marmolejos, pero también está lo interno ya, cuando la persona logra llegar a solicitar, pues resulta que el contrato póliza tiene varios, vamos a decirle periquitos, para usar el lenguaje coloquial nuestro, que impide que la persona pueda recibirla. Decía esta semana también la representante de las AFP, administradora de fondos de pensiones, para que sepamos qué consiste, que realmente que la mayoría de los casos que se han declinado, que es rechazado, es porque los afiliados no han estado cotizando continuamente al sistema y por lo tanto no le toca esa pensión. En ese mismo orden, el primer responsable que tuvo el Consejo, el primer gerente general que tuvo el Consejo Nacional de la Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, pedía esta semana que el Consejo busque una vía más expedita para resolver el problema de esos pensionados. Otra dificultad es que la gente no tiene información, y es porque la DIDA, que es el organismo que tiene la responsabilidad de orientar e informar a la población, ellos dicen que realmente no tienen presupuesto para esto, el sistema no le garantiza presupuesto, por eso ellos abogan para que se apruebe la modificación que está ya en el Congreso a la Ley de Seguridad Social, a fin de que le dé más fortaleza y haya un presupuesto directamente asignado a la DIDA y a la Tesorería de la Seguridad Social. Así es. Bueno, con estos mensajes, con estos comentarios, nos vamos a nuestros mensajes comerciales
Y venimos entonces con una entrevista importantísima que le vamos a pedir que no se marche de ahí. Aunque usted escuche mi voz difónica, no se vaya, que el contenido va a ser muy importante esta tarde. Regresamos. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y como le habíamos prometido, tenemos con nosotros esta tarde a la doctora Betania Martínez del Villar, quien es anestesióloga, pero más que por anestesia, por el manejo de anestesia, la doctora va a hablar mucho con nosotros esta tarde en lo que tiene que ver con la intervención al dolor, donde ella es especialista y de hecho tiene un centro especializado en esa área. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Un honor desde esta plataforma y este programa tan visto, pues que nos permitan estar aquí para poder compartir con todos ustedes y el público lo que es dolor. Y el dolor en la República Dominicana, donde en cada paciente y en cada hogar hay muy probablemente alguien que tenga esta sintomatología. Y precisamente estamos aquí para poder orientar en esa materia, ¿verdad? El dolor no es intrínseco al ser humano, no va con el ser humano. Es probable que sea un síntoma, y no es probable, sino que está categorizado como un síntoma que puede venir arrojado por diferentes tipos de cosas, enfermedades, viene arrojado con el sufrimiento, viene con situaciones emocionales, es dolor. Se habla que incluso la depresión, porque antes se decía que la depresión, pero también se puede manifestar con dolor, según tengo yo entendido. En lo que habla la bibliografía y basado en la evidencia, está una correlación entre lo que es la depresión y lo que es el manejo del dolor. Perfecto. En los pacientes que vienen con depresión aumenta su nivel de percepción en dolor. El paciente que tiene dolor que no puede ser controlado, pues muy probablemente entra en depresión por el cuadro que no se rompe, ansiedad, depresión, dolor. Entonces ahí se manejan las dos teorías. Cuando inicia el dolor con la depresión o cuando entramos en depresión por el dolor. No, mire qué interesante. Perfecto. Doctora, ¿y cuáles Entonces, son las patologías que más dolor causan a la persona? El dolor crónico, tú sabes que está calificado en lo que se llama dolor agudo, dolor crónico, dolor oncológico, dolor no oncológico. Vamos a definir un poquito lo Entonces el dolor crónico y agudo. Es cuando tú tienes algún impacto en un justo momento que no ha pasado los 3 meses. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza, eso es agudo. Okay. Yo tengo, por ejemplo, un dolor de estómago, eso es agudo. Yo tengo una cirugía, es dolor agudo. Agudo. Entonces, ¿El parto? Es dolor agudo. Entonces, cuando tú pasas de los 3 meses con ese dolor, tengo 3 meses con dolor de cabeza, entonces pasamos a lo que es dolor crónico. Entonces, esas son enfermedades crónicas y hay enfermedades crónico-degenerativas. Hay una categoría que es el dolor oncológico, que todos saben que son pacientes que tienen enfermedades terminales, que son por el cáncer. Y tenemos el dolor que no es ninguna de las anteriores, y es, por ejemplo, el paciente que viene con dolor definidos, que es es el que menos tratado es, que es, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor tipo columna, cuando tú tienes dolor ¿Y el articulares, rodillas, ese es agudo o crónico? Dependiendo. Si tú te haces un trauma a nivel de rodilla, es dolor agudo. Pero si tú tienes un dolor de rodilla que sobrepasa los 3 meses y es por una artrosis degenerativa o por una enfermedad que lo ha causado, como una artritis, pues eso es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Cómo se maneja, doctora? ¿Hay técnicas medicamentosas, otro tipo de técnicas? ¿Cuáles son? Regularmente el dolor es manejado por el médico especialista que lleva la enfermedad. Eso es, por ejemplo, si tú tienes un dolor y tú vas a la ortopedia, y el ortopeda dice, tú tienes una tendinitis, tú tienes un dolor en tu rodilla, tú tienes un dolor en la cadera. Entonces, el médico especialista pues maneja la enfermedad y por ende entonces debe ya de cesar lo que es el proceso en dolor. Sin embargo, hay formas de cómo manejarlo dependiendo de su intensidad. Como ya hemos dicho en primera instancia, cada dominicano debe tener algún familiar que tiene dolor, si es mami, si es papi, si es el esposo, si es la esposa, si es un hijo. O sea, siempre hay alguien en nuestro país que tiene dolor. Entonces ya como hemos visto cómo manejamos a raíz de la enfermedad,
pues, ¿cómo manejamos con lo farmacológico? Todo el mundo conoce lo que son los analgésicos, que son los antiinflamatorios o lo que se llaman los AINES, sin mencionar... Sí, marcas. Marcas. Sí puedo mencionar, por ejemplo, el diclofenac, para que son genéricos. Los genéricos, Sí, el ibuprofeno, el acetaminofén. Exactamente. Pues entonces eso tú puedes utilizarlo en un dolor de leve a moderado. Pero cuando tú tienes un dolor con una intensidad de moderado a severo, tú entras con una categoría de medicamentos donde también vas a asociar algunos analgésicos antiinflamatorios como son los AINES, pero un medicamento de primera línea como son los opiáceos. Y en este caso tendremos que mencionar lo que es el tramadol, que necesariamente tendremos que vincularlo dentro de lo que es el dolor de moderado a severo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo desde el punto de vista de la economía humana cuando yo medico? Por ejemplo, tomo un Winazor para un dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza no cede con ese Winazor. Entonces sucede que la farmacología está escrita. Y está escrita porque, por ejemplo, tú debes de beber el medicamento cada 8 horas, cada 12 horas, por un tiempo determinado, para que esa percepción que tú estás sintiendo en tu cabeza desaparezca. Entonces, eso no, hay muchas personas que me duele la cabeza, me beben un solo calmante y ya yo me mejoré, pero los demás no. Tendrán que tomar un tiempo para que esa transmisión que va llegando desde el dolor de cabeza a los centros donde se percibe, cambie esa percepción. Entonces debemos tomarlo cada 8 horas, cada 12 horas, por 3 días, por 5 días, hasta que ese dolor disminuya y desaparezca. Doctora, yo conozco de casos de personas que se viven quejando de dolor, ¿verdad? Siempre viven con dolor y a veces el que le está al lado, el que le rodea, entiende que no. Que hasta quizá, se burlan. Sí, que quizás es algo de él. ¿Puede ocurrir eso? Un dolor sin diagnóstico, diría yo, que no se sepa. Entonces eso es causa de lo que se llama el manejo del dolor crónico. Ya. Cuando usted tiene un cable eléctrico que lleva desde donde tú lo conectas hasta donde está llevando cualquier tipo de información, ahí hay una conexión eléctrica. Si el cable en algún momento se dobló, ya la conducción de lo que lleva ese cable se rompe, se interrumpe. Vamos a poner un ejemplo, el teléfono, que donde tú conectas y tú dices, es que ya en el pinch, ya está pelado, ya no me funciona, tengo que comprar otro. Pasa eso mismo con los nervios, que llevan esa información a tu cuerpo de que en algún lugar ha aparecido algún conflicto inflamatorio, degenerativo, de cualquier índole, y está cambiando y transformando esa información. Por eso es que ahí actúan la gran mayoría de los medicamentos para poder calmar esa percepción. Si es algo inflamatorio, pues le damos un antiinflamatorio, tratamos la enfermedad y cambió la configuración y dejamos de percibir eso que llamamos sufrimiento. Doctora, en la cultura judeocristiana, el dolor parece estar intrínsecamente vinculado al ser humano. Y, por ejemplo, la Biblia dice, con dolor parirás a tu hijo. Es un tema que se lo tratamos a los especialistas en dolor, porque es bueno decirle a la gente, es natural, debemos asumir si tenemos dolor, aguantarlo. Si nos basamos en lo que es lo bíblico, hay un antes y un después. Y antes decía eso, que tú vas a parir con dolor, pero si me voy a lo que es basado en las escrituras, alguien vino precisamente a morir para cambiar todo ese episodio. Exactamente, no hay que sufrir. Inclusive él dice que hasta por sus llagas él te hace sano. O sea, si nos vamos a lo que es el contexto bíblico, él también encontró la cura para precisamente el sufrimiento y el dolor. Precisamente en lo que es basado en la evidencia, tenemos fármacos en la actualidad que cambian esa percepción en dolor. Y tenemos, como ya hemos mencionado, los analgésicos comunes y corrientes, pero también tenemos los mal llamados opioides. Los opioides que tantas personas le tienen resistencia y miedo porque quizás no conocen las buenas bondades y sí se han escuchado las malas
bondades que no tiene realmente el como las medicamento. adicciones, por ejemplo. La adicción es una de las cosas que la gente mal maneja. Entonces yo me voy a poner adicto porque yo voy a utilizar un opioide. No, nosotros vamos a quitarte esa percepción en dolor que tú tienes, vamos a regularizártelo, vamos a ponértelo por un tiempo y vamos a empezar a quitarte esa percepción. Doctora, ¿cuándo un médico traumatólogo, un especialista en cáncer, entiende que ya ese paciente debe pasarlo a un especialista como ustedes para manejarle el dolor? Todo va a depender. El manejo del dolor es multidisciplinario. Y es multidisciplinario porque si un reumatólogo, un ortopeda, un neurocirujano entiende que puede manejarlo hasta cierto nivel, pues lo puede manejar. Sin embargo, si entiende y es comprometido, pues entonces debe utilizar lo que es la mano accesoria de lo que somos los médicos especialistas en manejo del dolor para que puedan ayudar a ese paciente con esa percepción. Los pacientes que tienen enfermedades terminales, antes, desde el mismo momento en que son diagnosticados, deben tener una primera visita, siempre con el médico especialista en manejo del dolor, para poder ir determinando cuáles son el compromiso que pueda tener. Es igual que, por ejemplo, el manejo con el paciente con dolor agudo. El paciente con dolor agudo que va a un proceso quirúrgico debe no solamente ser manejado con antiinflamatorios, debemos de incluirle, y eso es una reflexión todo respetuosa a los colegas que manejan la parte quirúrgica, deben de utilizar un opioide débil como es el tramadol. Doctora, vemos que con la anestesia, antes el paciente se sometía a un procedimiento, o sea, cuando venía a salir a veces ya de la sala de cirugía ya estaba sintiendo dolor, pero estamos viendo que en los últimos años como que ya es distinto, la gente se somete a procedimiento quirúrgico, incluso a veces un procedimiento en la boca, qué sé yo, y vemos que ya como que el dolor, es que la anestesia ha ido también... la industria tal vez evolucionando a este punto. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo se van incorporando los conocimientos, y entre los conocimientos está el manejo del paciente con dolor, como ya hemos clasificado el dolor agudo. Todo paciente que va a ser sometido a un proceso y lo sabe, le tiene miedo porque no quiere padecer dolor. Entonces verdad. ya más colegas, más especialistas, ya van entendiendo que no solamente es con un antiinflamatorio que deben de manejar el paciente, sino que también han entendido que con el manejo de primera línea de los medicamentos en dolor, como vuelvo y repito, es el tramadol, va mejor los pacientes porque ya entienden que en este periodo donde dice dolor de moderado a severo, entonces debemos de incorporar este tipo de medicamentos. ¿Y tenemos especialistas suficientes en el país, expertos así en manejo de dolor, o todavía tenemos que ir evolucionando en eso? Los recursos humanos deben de darse, según lo que se llama la estadística y basado en lo que es la epidemiología. Por cada 15.000 habitantes debe haber un especialista en manejo del dolor. En República Dominicana, especializados, apenas habemos algunos 5. Estamos en la ciudad de Santo Domingo 3, y en la ciudad de Santiago, pues están los demás. Es decir, que uno tiene que pensar, de acuerdo a ese número, que aquí debe haber mucha gente con dolor, entonces. Por eso empezamos hablando de que en cada hogar dominicano debe haber por lo menos un paciente que en algún momento ha tenido esa percepción, que la mantiene, y que es precisamente una de las cosas que estamos tratando desde la Asociación Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos, influenciar en las normativas, en los protocolos, en darle la asistencia y la ayuda, sobre todo a todo dominicano que entienda, que tenga la necesidad de ser ayudado para poder cambiar y aliviar lo que es esa percepción tan desagradable, que es sufrimiento, y se llama dolor. No hay que sufrir si están las herramientas. No, todo el mundo tiene derecho a no tener dolor. Doctora, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales, pero cuando regresemos nos gustaría que se refiriera a un evento en la vida de la mujer, que es el parto. Hablábamos de ese mandato bíblico a parir con dolor, pero ¿tenemos que parir con dolor? ¿Es necesario el dolor para un parto? Vamos a hablar de eso cuando regresemos con la doctora Betania Martínez del Villar.
Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Seguimos esta conversación interesante con la doctora Betania Martínez del Villar, anestesióloga y especialista en manejo del dolor. Doctora, vamos a hablar del parto, que tanto las mujeres le tememos, ¿verdad? Por ese dolor intenso que siempre se ha asociado, ¿verdad? Y que se nos enseñó que se pare con dolor y que ese quizá el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano. ¿Tiene la mujer obligatoriamente en estos tiempos que parir con dolor, doctora? Claro que no, porque inmediatamente se conoce el proceso en que está siendo llevado a nosotras como mujeres, pues existen lo que son la farmacología inyectada en lo que es los bloqueos regionales. En la actualidad, el manejo del dolor de la mujer obstétrica está categorizado como un dolor infame. Eso es violencia, sí, eso es violencia obstétrica. Y en todos los países industrializados, pues esa violencia obstétrica está condenada. En nuestro país estamos encaminados a cambiar también y determinantemente esa forma, ya que con la buena utilización de la farmacología, con un buen protocolo, pues podemos cambiar esa percepción. Es bueno como tomar en cuenta que en esos países las mujeres tienen dolores de parto y se llama el walking peridural, donde las mujeres definitivamente van caminando con una dimensión en dolor intensa y no sienten la percepción porque están los centros donde se emanan esas transmisiones, están bloqueadas. Bloqueadas desde el neuroeje, como se llama, desde la columna, donde ahí se aplican medicamentos para que ellas o para que podamos nosotras estar en la labor del parto sin percibir una sensación tan desagradable como ese dolor. ¿Y en qué momento se aplica ese medicamento en la Según en la los mujer? protocolos internacionales, a partir que tú tienes antes de los 5 centímetros de tu expulsión y los 5 centímetros en el avance de lo que es el desencadenamiento del parto, ahí podemos colocar un catéter a nivel peridural y entonces suministrar por ahí, por esa vía de la columna, medicamentos y fármacos donde la paciente pueda tener el bienestar, hablando tranquilo y pueda desarrollar. ¿Y no es medicalizar el parto mucho, doctora, cuando el parto es un proceso fisiológico? Está basado en la evidencia. Basado en evidencia. Claro, está basado en la evidencia, ya que el dolor que algunas mujeres perciben es tan intenso que pueden llegar inclusive a tener manifestaciones en lo que es su labor de parto. Aumentan los niveles de tensión arterial, su consumo de oxígeno. O sea, es preferible tú tener un paciente con niveles de dolor controlados en una paciente que tenga una labor de parto con una hipertensión, con un probable desencadenamiento de una enfermedad secundaria y que tú puedas manejar esa condición que no desborde entonces los otros síntomas que puede tener. Y el trauma que genera eso a la mujer. Doctora, ¿y se está usando aquí en el país a nivel privado, a nivel público, ese manejo del dolor obstétrico? A nivel privado sí. A nivel privado casi siempre todo anestesiólogo que está en su clínica, pues las mujeres, y se ponen de acuerdo con su ginecobstetra, pues entonces pueden darle la oportunidad a que paran. ¿Y a nivel público se está trabajando en eso? Todavía no hemos logrado. No hemos logrado a que sea consistente como un protocolo de actuación nacional. Y eso tendrá que también tomarse en cuenta desde los estamentos que dirigen los protocolos de actuación. ¿Y hay reglamentos ahí, cómo se llaman? Reglamentos los protocolos y guías. Todavía guías, sí. no. Todavía. Desde el Ministerio de Salud Pública no existen los protocolos de actuación para manejo de dolor agudo, dolor crónico y no oncológico. Para aún en el campo no existen los protocolos, pero por ejemplo una mujer que es llevada a parto, que va a labor de parto, ella es consultada también si quiere ser asistida con fármacos, tomando en cuenta de que la mujer, sobre todo la mujer muy tradicional, porque ya las mujeres modernas no quieren dolor tampoco, fue llevada por teorías en el sentido de que nuestras madres, por ejemplo, decían, ese lo parí yo con dolor.
¿Recuerdan esta expresión? Claro, y acuérdate que eso es en un principio donde no existía lo que eran los avances con respecto a lo que es la farmacología. Exacto, no había opciones. No había opciones, entonces definitivamente era un compromiso antes de decir, yo te parí con dolor, porque era una forma hasta de uno poder manipular, apropiarse de lo que son nuestros hijos. Exacto. Sin embargo, a medida que van pasando lo que son las buenas prácticas médicas, siempre se va tratando de buscar un buen comportamiento de cualquiera de las patologías al alcance. Por eso la industria siempre va avanzando en cuanto a lo que es lo farmacológico. No hay por qué parir con dolor. O sea, nosotros entendemos desde la Asociación Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos de que donde estamos en este siglo, hay manejos con protocolos y con guías para cada una de las patologías en manejo para los pacientes que tienen. ¿Ustedes han propuesto a Salud Pública, han llevado propuestas para que se empiece ya a trabajar y a pensar en la necesidad de esas guías? En el 2015 se hizo una entrega del Plan Nacional, sobre todo de los cuidados paliativos. Y con estos cuidados paliativos, el manejo del dolor. Un paciente que va a fallecer ya tiene una sentencia y que definitivamente va a pasar por un tramo de su vida donde va a aparecer no solamente dolor, sino un dolor también a nivel emocional en la familia. Pues entonces se creó ese plan donde también estaba incluido lo que era el protocolo para el manejo de las enfermedades agudas y crónicas. Por eso es que el dolor a nivel, siempre vamos de esta óptica a manejarlo como de moderado a severo, donde los fármacos de primera línea tienen que estar disponibles para poder lograr que todo dominicano, que cada dominicano que tenga un paciente con dolor en su casa pueda ser bien manejado. ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora? Son atenciones de final de vida, que no necesariamente son enfermedades terminales como el cáncer. Vamos a ver que tenemos en nuestra casa una mamá que tiene 79 años y tiene una enfermedad de artrosis degenerativa, donde mover una articulación causa dolor. Sin embargo, tenemos pacientes que están crónicamente enfermos, como es el paciente que tiene una esclerosis múltiple, como es el paciente que tiene una enfermedad de un stroke, que va a pasar a una categoría crónica, pues entonces esas son las atenciones que debe de recibir y que el Estado está comprometido a tener que dársela por los mismos artículos que conocemos de la ley de la República Dominicana, como es el artículo 60 de la Constitución. Aquí no tenemos cuidados paliativos en nuestro país todavía. Tenemos cuidados paliativos. Desde el INCAR y el oncológico, pues se dan los cuidados paliativos para pacientes oncológicos, pero no es un programa nacional. ¿Por qué? Porque el paciente que está en Dajabón, pues ese paciente no puede tener acceso ni asequibilidad a lo que es el tratamiento adecuado para los cuidados paliativos, ni el acceso definitivo a lo que es la disponibilidad de los fármacos. Un paciente que está en Dajabón, en este momento, donde una normativa se ha establecido desde el mes de enero, diciendo que el tramadol, que es un opioide débil, ha sido enviado a lo que es una hoja donde el médico tiene que prescribirlo con control de drogas, pues ha dado un poquito al traste lo que es la disponibilidad y el buen uso del paciente que tiene dolor de moderado a severo. Está entre los controlados, entre los medicamentos controlados. Entró en esa categoría. Que no debería, doctora. No debería, según lo que es la Organización Mundial de la Salud. Ha habido algunos contratiempos, como contra todo. Voy a hacer un chiste. Aquí se negocia hasta con el triculí. Y es algo que es bueno porque tú tengas una fiesta y tú puedes utilizar algo que te ponga a ti alegre, entre comillas. Si tú sabes el buen uso, pues tú te tomas una copa de vino. Sin embargo, los medicamentos son así mismos. Todo lo que es científico tiene una parte buena y una parte mala. Los que conocen el uso inadecuado le van a dar el uso inadecuado. La bondad que tiene el medicamento, hay que saberlo usarlo, hay que indicarlo y lamentablemente tiene que haber una disponibilidad
de parte de nuestras autoridades para el uso correcto del fármaco. Ustedes, los expertos en manejo del dolor, están solicitando, demandando a las autoridades la desnormatización tal vez de ese... Nosotros simplemente estamos tratando de influenciar, de ser un canal abierto, de hacer propuestas adecuadas y sobre todo de poder formar parte en la República Dominicana del uso adecuado de la farmacología. Nosotros solicitamos al ministerio y fuimos escuchados, fuimos a la Dirección Nacional de Contradrogas, la DNCD, y se estableció en los próximos días la segunda mesa, o una primera mesa de diálogo, donde cada quien va a poner lo que entiende para poderle darle la mejor ayuda a un paciente que tiene dolor de moderado a intenso, según las reglamentaciones internacionales que existen para el buen uso de este fármaco. ¿Este es el más importante o más avanzado fármaco que tenemos actualmente para el manejo de ese tipo de dolor? No. Nosotros tenemos prácticamente en la República Dominicana casi todos los medicamentos para manejo del dolor, pero como te he dicho durante todo este diálogo, el primer fármaco de elección para un paciente que tiene dolor de moderado a intenso, de primera línea, es el tramadol. Entonces ese es el paciente que, por ejemplo, es alérgico a los AINES, que tú le estás dando a un paciente que es alérgico a los AINES. Ese es el mismo paciente que tiene dificultad renal, que no puede utilizar el AINES y necesariamente para quitar dolor tiene que utilizar el tramadol. Es el mismo paciente que tiene un trauma agudo. ¿Ese nombre es genérico o tramadol? Es genérico. Es genérico. Puede llamarse, tiene otros nombres comerciales, pero ese es el genérico. Entonces, definitivamente el uso adecuado del fármaco es necesario. Normatizarlo así, quizás sin tener todas las aristas disponibles, pues entonces ha sido no un error, porque realmente nuestras autoridades no actúan con errores, sino quizás con el diálogo, explicándolo y entender qué debemos de tener primero para poder haber llevado esta normativa a ese punto, pues entonces es propio en esta mesa poder definir. ¿Qué facultativo, doctora? Estaría facultado, vamos a usar la misma palabra para indicar este tipo de fármaco. Todo médico que entienda lo que es un paciente con dolor y que entienda que el dolor de ese paciente se encuentra de moderado a severo, necesariamente tiene que utilizar esa farmacología. En caso que desconozca, por ejemplo, ese uso, pues entonces referirlo a los estamentos de médicos que sepan el uso adecuado. Doctora, ¿usted piensa que el manejo del dolor debe ser un tema también que, valga la redundancia, manejen los pacientes, maneje la ciudadanía, o es un tema nada más que implica manejo médico? No, mira, hace 2 sábados tuvimos la oportunidad de estar con una asociación de pacientes con dolor. Por ejemplo, el paciente con artritis reumatoide. Esos pacientes tienen 24 horas de dolor, pero solamente están siendo manejados desde la óptica de la enfermedad. Pero inmediatamente tú tienes un paciente con 3 meses pasando el dolor, ya se pasa a la otra barrera que es el dolor crónico y requiere de otras intervenciones de manejo para que tengan una mejor calidad de vida. Ese es el paciente donde nosotros podemos utilizar no solamente la farmacología desde el tramadol, el fentanil, la morfina, sino las técnicas intervencionistas en manejo del dolor. Un paciente que, por ejemplo, se le ha inflamado un hombro y ya ha sido medicado, por ejemplo, con su biológico y con su farmacología para la artritis que tiene, pues entonces ha dejado inflamado un nervio y ese nervio está llevando una información. Entonces, ese nervio hay que tratarlo o con fármacos desde la primera línea, como hemos mencionado, tramadol, o la codeína, o el fentanil, o la misma morfina, o con técnicas intervencionistas de manejo del dolor, donde simplemente vamos a eliminar esa transmisión. Doctora, vamos a pedirle un permisito, vamos al regresar a hablar de esas técnicas y cómo afecta la vida familiar cuando se tiene un paciente con dolor en la casa. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Betania Martínez del Villar, además de anestesióloga experta en manejo del dolor.
Y Doris hablaba justamente al final del último segmento, le preguntaba a la doctora, ¿qué implica para una familia tener un familiar, valga la redundancia, con dolor? ¿Cómo cambia el espectro familiar, el entorno familiar? ¿Cómo cambia todo eso, doctora? Eso es una de las cosas que desde la parte psicológica, desde la parte emocional, desde la parte económica, todo cambia. Todo dominicano tiene a alguien en su casa que tiene dolor en la actualidad, o ha tenido un paciente o un familiar con dolor. Y el entorno tanto cambia porque se hacen hasta resistentes al creer que realmente ese familiar tenga dolor. Entonces el que lo padece, pues se siente tan desesperanzado que entra en el primer cuadro que ya hablamos, en la ansiedad, en la depresión y en lo que es su propio ciclo de no entender por qué yo tengo este sufrimiento. Los pacientes con fibromialgia dicen que son víctimas mucho de ese tema. Ciertamente sí. Y hay una entidad que en los últimos tiempos hemos ido desde la Asociación Dominicana de Dolor conversando con más colegas acerca de lo que son los puntos de trigger point. A veces no reconocen que hay un músculo que en vez de estar tenso, ha producido un espasmo y ha producido un punto específico en dolor y lo puede tener en el cuerpo entero. Entonces ya ella ha sido diagnosticada con lo que se llama la fibromialgia y necesariamente no es fibromialgia, sino son puntos de espasmos musculares donde el paciente se siente inconforme y dice, yo tengo ese punto aquí, yo tengo ese punto aquí, me duele. Entonces, esos puntos deben de ser bien diagnosticados para poder ayudar al paciente que tiene. Usted hablaba de dolor. técnica, doctora, antes de la pausa. ¿Cuáles técnicas existen para el manejo de dolor? Son técnicas mínimamente invasivas, donde se va a cambiar esa transmisión de esa información en el dolor. Por ejemplo, el paciente que tiene una bursitis en un hombro se infiltra y ese médico lo que está haciendo es eliminar la inflamación para que cambie la información y no haya dolor. Y eso es mínimamente invasivo. Ahora bien, cuando tú tienes un hombro congelado, que ese es el mismo dolor que produjo la misma bursa trocantérica y ya tú no tienes los rangos normales del movimiento, entonces nos vamos a bloquear o a eliminar la transmisión de lo que es el nervio supraescapular. Entonces, con esas técnicas que uno hace dentro del entrenamiento en manejo en dolor, tú puedes lograr transformar esa percepción. Hay un término utilizado muy comúnmente que lo que es los bloqueos. ¿Qué es un bloqueo? Precisamente eliminar la transmisión bloqueando desde ese sitio donde se está produciendo la información para que no continúe el desplazamiento y tú no lo percibas y cambia entonces la percepción del dolor. ¿Eso con anestesia se hace ese bloqueo? Se hace guiado. Nosotros, los especialistas en manejo del dolor que estamos haciendo intervencionismo, no hacemos ningún tipo de procedimiento que no sea guiado o bajo la fluoroscopía, que se llama arco en C, o bajo la sonografía. Porque no es lo mismo tú infiltrar a un paciente en una articulación que tú no estás viendo, aunque por anatomía antes se podía hacer, se aprovecha mejor cuando tú estás viendo dónde tú estás poniendo el medicamento. Doctora, en todo este tema del manejo del dolor, ¿cómo, y creo que ya llegamos a la parte, casi en la parte final, cómo está la industria? ¿Qué es lo que hay en la industria en materia de farmacología? Siempre, las industrias farmacéuticas siempre van a tratar de lograr que cambie ese sufrimiento en todo el mundo. Y lo hacen desde donde se liberan en primer orden lo que son esa liberación de esos elementos donde van a actuar, por ejemplo, los analgésicos. Ahí hay una liberación que se llama la cascada inflamatoria. Por eso es que se llaman antiinflamatorios, porque desde ese inicio comienzan a actuar. Están los neuromoduladores, lo que comúnmente la gente llama los gabapentina, la pregabalina, la amitriptilina, donde va a modificar y no son analgésicos. Eso tiene que saberlo desde tu programa, todo el que lo escucha, ni la pregabalina, ni la gabapentina, que son nombres genéricos, ni ningún antidepresivo,
son medicamentos analgésicos. Sí transforman la percepción y tú puedes cambiar un poco lo que es esa percepción. Yeah. Entonces están los anestésicos locales, están lo que son los corticoides, están los neuroestimuladores, que eso es en el escalón de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir tratando a los pacientes dependiendo de lo que traigan. En el primer escalón se utilizan los analgésicos comunes y corrientes, paracetamol, el acetaminofén y uno que otro AINES. En el segundo escalón, que necesariamente ya pasa a sentir el paciente un dolor de moderado a severo, pues la inclusión de los opioides débiles como el tramadol pues deben incluirse. En el nivel número 3 están los opioides más fuertes, porque es ya para un paciente que tenga un dolor intenso y que necesite tener el cambio y la transformación a través de lo que es el fentanilo o la morfina. Las técnicas intervencionistas en manejo del dolor están en el 4º nivel y pueden ser utilizadas en cualquiera de los escalones, en el 1, en el 2 o en el 3, para tú poderle darle un confort de calidad de vida a ese paciente que está diciéndote, yo tengo dolor. Lo importante es que ya en el país tenemos todas esas opciones para el que pueda acceder. Estamos aquí y estamos precisamente desde la plataforma de ustedes diciéndole a cualquier paciente que tenga dolor que hay médicos especialistas en manejo que están conformados dentro de la Asociación Dominicana de Dolor, que puedes preguntar cuál a tu médico, que dónde están las clínicas en dolor, porque ya están conocidos, y que pueden optar por la consulta de un médico especialista en dolor si entienden que su dolor no ha sido modificado, aún habiendo sido tratado por cualquier colega que haya sido tratada su enfermedad. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La verdad que el tema sin desperdicio y de mucho interés para la ciudadanía. En este programa estamos a su orden para cuando haya temas de tanto interés para... Por eso al final nos gustaría tener la reflexión de que no pueden temer a la farmacología a los pacientes que tienen dolor. Hay opciones de manejo y que no pueden temerle a que se les diga vamos a utilizar un opioide, vamos a usar el tramadol o vamos a utilizar fentanil en un momento determinado o vamos a usar una técnica intervencionista. El dominicano que tiene dolor tiene la oportunidad de buscar ayuda. Bueno, pues con ese mensaje alentador le decimos a nuestros amigos televidentes que muchas gracias por siempre preferirnos cada sábado a esta hora y será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.